Ok, bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Espero que estén muy bien. Hoy estamos dando inicio a la tercera unidad del curso. Esta unidad se llama Reportes de Sostenibilidad, ODS y Territorios, y hoy me acompaña una persona muy importante en esta temática, con mucha experiencia en esta temática. Bienvenida María Fernanda Cafa. Ella es licenciada en Organización Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, especialista en Ingeniería Gerencial, Universidad Tecnológica Nacional Regional Concepción del Uruguay, y tiene una maestría, bueno, está en curso ahorita, me parece, si no me equivoco, ¿cierto? Una maestría en Ingeniería Gerencial también en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Concepción del Uruguay. Ella es miembro operativo y docente de la materia de responsabilidad social y el profesional sostenible de la Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible de las Organizaciones, edición 2022 de la Red Latinoamericana de Objetivos de Desarrollo Sostenible, docente titular en materia de análisis de estados contables de la carrera de licenciatura en Organización Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Concepción del Uruguay, docente titular de la materia Gestión de la Responsabilidad Social en las Organizaciones, materia electiva del cursado transversal a todas las carreras de grado de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Concepción del Uruguay, líder referente de la línea de acción 4 universidades dentro del Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, y también coordinadora del área de responsabilidad social universitaria de la Facultad Regional Concepción del Uruguay. Hoy, María Fernanda nos va a estar compartiendo una charla muy interesante respecto a esta temática de esta unidad número 3 referente a nuestro curso, y espero que por favor le puedan sacar el máximo provecho tanto de la parte expositiva que nos va a brindar María Fernanda como de la posibilidad de las preguntas que ustedes puedan realizar en cualquier momento. Sin más, bienvenida, muchísimas gracias nuevamente, María Fernanda. Bueno, primero buenas tardes. Acá en Argentina son las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Si bien fue por intermedio de Marcelo, amigo nuestro en común con Oscar, eh, a mí la verdad que estos desafíos y contar el camino que nosotros hemos recorrido para mí es enriquecedor también. Mi charla se basa en un modelo, ¿sí? Y empezar a hablar y empezar a construir nuestra propia definición de lo que sería responsabilidad social. Hola, buenas tardes, Andrés. De lo que sería la responsabilidad social, cómo vinculamos eso con la sostenibilidad, con la sustentabilidad, y cómo volcamos eso o cómo lo tomamos a esta Agenda 2030 hoy tan discutida, y qué hacemos con esos ODS, ¿no? Entonces, en eso va a transcurrir esta charla. Si bien a mí me encanta hablar, y si me dejan hablo y hablo y hablo, la idea es que sea un ida y vuelta, así que no hay problema si me quieren cortar, si queremos interrumpir, si hay algo que no se entiende, eh, lo cortamos, lo volvemos a ver, hacemos un ida y vuelta, me parece mucho más enriquecedor a la hora de sumar en este tipo de acciones, ¿sí? Así que paso a presentar. Me avisan porque por ahí pierdo contacto Ya con sí, los... listo, ahí está en Perfecto. pantalla. Bueno, un poco los que le contaba, ¿no? Eh, en este rato que vamos a estar charlando, y por eso me gusta llamarlo charla, por eso me gusta llamarlo un diálogo abierto, este ida y vuelta, si tomamos a la sustentabilidad como un modelo de gestión, nosotros decimos, acá en Concepción del Uruguay, que es donde yo convivo, que los ODS los tomamos como una hoja de ruta para la Agenda 2030, es decir, cómo llegamos a articular todos estos conceptos que hoy venimos a presentar, ¿sí? Que por ahí los hemos escuchado en cualquier medio, en cualquier red social, en alguna charla, alguien más que habló, pero por ahí no nos quedan tan en claro, pero la manera de ver cómo los bajamos, ¿no? A nuestras diferentes áreas de trabajo, cómo los bajamos en el caso de ser docentes a nuestras cátedras, de qué manera nosotros invitamos e incitamos a nuestros alumnos
que ellos arranquen al menos a nombrar estas temáticas. Y creo yo, y estoy totalmente convencida, que al nosotros tener la posibilidad de que nuestros alumnos empiecen con nombrar estas temáticas, ya el próximo docente les va a llamar la atención. Entonces, también va generando un boca a boca positivo. ¿Por qué? Porque les va a levantar la vara académica, digo yo. ¿Sí? El próximo docente que le nombramos este tipo de terminologías y que aún no está en conocimiento del tema, va a decir, a ver, si los chicos están hablando de esto, vamos a tener que empezar a investigar a ver qué es. Así que en el transcurso de esta charla vamos a ver esas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué este modelo de gestión? ¿Por qué tenemos que hablar de un modelo de gestión? Pero además, ¿sí? ¿De qué manera vamos a llegar a fundamentar esta cuestión de la sustentabilidad? Pero la pregunta disparadora es si todos y en cada uno de nuestros lugares y desde nuestros lugares estamos preparados para afrontar los desafíos que estamos teniendo hoy. Nada, estábamos hablando recién con Oscar del tema corriente del niño, cambio climático, el calor, la lluvia, pero no solamente pensando en hoy, sino pensando en el mañana. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho arrancar con imágenes disparadoras. Y esta imagen me gusta tratarla, me gusta traerla y la analizo en 3 filas, digo yo. En la primera fila, las grandes guerras, las grandes potencias que se pelean, ¿sí? Se pelean por quién tiene más poder, por quién tiene más plata, por quién decide más, por quién lanza el cohete más grande. Se pelean por la tecnología, quién llega más, quién llega antes. Una cuarta revolución industrial que no es que estamos esperando cuando venga, sino que la estamos atravesando, pero ya creo que la atravesamos y estamos aprendiendo a convivir. Y un virus que nos demostró que ante él fuimos vulnerables todos por igual. No quedó nadie que lo pueda derribar, ¿sí? No demostró que era nuestro gran enemigo. En la segunda fila, vuelvo, a la altura de la vida que estamos, en el siglo que estamos, seguimos teniendo guerras. Guerras que por ahí, al menos acá en mi país, poco se habla, pero siguen existiendo. Y en Europa hoy, otra guerra más, con lo que es Israel y Palestina y el frente de Gaza. La verdad que es tristísimo tener que atravesar hoy por hoy esta situación. Pero más allá de eso, los grandes gurúes, los grandes poderíos también se terminan, ¿sí? Los grandes mandatos. Yo creo que esa mano de la reina Isabel como ícono, ¿no? De un modelo. Pero asimismo, la licencia social, cómo empieza a ser escuchada, cómo le empezamos a prestar más atención a esto que el pueblo quiere. Esta voz del pueblo que muchas veces no es posible escucharlos. Y en esta tercera fila algo que también nos afecta a todos, que es el cambio climático. Quema indiscriminada de bosques, grandes inundaciones, grandes tormentas y huracanes y ciclones en lugares que antes no había. Entonces, algo está pasando. Y usted me puede decir, Fer, sí, pero ¿y qué podemos hacer? Entonces, yo creo que más allá de la charla, más allá del conocimiento, más allá del ida y vuelta que podemos llegar a tener, es que yo creo que estoy convencida de que estos temas son de todos y para todos. Y cada uno de nosotros puede llegar a aportar al menos algo. Entonces vuelvo a lo que le decía en un principio. Con el solo hecho de que nuestros alumnos los empiecen a nombrar, ya es un gran paso. Y estamos igualados en un mundo de mucha inequidad. Y otra vez, lo que vemos atrás de esa frase
es un mapa, y este mapa representa de qué manera se expandió el COVID. Fíjense, no quedó lugar en el mundo que no tenga un punto rojo. ¿Sí? Un poco más de lo que les planteaba hoy. Y acá seguimos en guerra, seguimos peleando y no estamos viendo que el cambio climático nos está comiendo. Otra manera de verlo, ¿sí? Cómo colapsa la biodiversidad, cómo genera este cambio climático y cómo la ola y nosotros estamos allá y somos un granito de arena. ¿Sí? Por ahí hay situaciones que no nos deja ver más allá de nuestro entorno. Y cosa no menor es cuando analizamos las curvas, ¿no? Las velocidades de los cambios. Y la única que pudo haber cambiado un poquito es la parte biológica, pero esto que les decía, ya no es que estamos esperando la cuarta revolución industrial, la estamos transitando. Exponencialmente creció la curva de la tecnología, los avances tecnológicos, pero también el tema del conocimiento, la necesidad que tenemos o la cuestión al instante, cómo nos enteramos al instante. Allá por el 1750 el conocimiento se duplicaba cada tantísimo, ¿no? Esa fue la primera vez que se duplicó el conocimiento. Hoy por hoy los estudios analizan y los datos que el conocimiento se está publicando, y hoy creo que menos, pero cada 11 meses. ¿Sí? De las grandes cosas, ¿sí? De lo instantáneo nos enteramos al toque. Instagram, Twitter, Telegram, un WhatsApp, y nos estamos enterando. Pero del conocimiento propiamente dicho y de estas revoluciones, más o menos se duplica cada 11 meses. Que no es una cuestión menor, ¿sí? Nosotros siempre decimos que esto hay que tenerlo muy presente. Y más allá de eso, todavía no entendemos esto. No entendemos que tenemos que tener un mundo accesible para todos. No en todos los casos podemos llegar a comprenderlo y ponernos en el lugar del otro. ¿Sí? Entonces, también me parece súper interesante esta diapositiva de que si bien todos se pueden trasladar, pero no todos de la misma manera. Entonces, yo creo que nuestra sociedad tiene que estar preparada para el día de mañana poder entenderla. Entonces empezamos, de hecho, con lo que es la sustentabilidad, ¿no? Cuando hablamos nosotros de sustentabilidad, siempre la gran incógnita que tenemos es que, ¿qué diferencia hay, Fer, qué diferencia hay entre sustentable y sostenible? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Entonces, para salir rápido del paso, a ver, chicos, en inglés es exactamente lo mismo. En español, nosotros vamos a la definición de qué es sustentable. Para que algo sea sustentable, quiere decir que se tiene que sustentar con el correr del tiempo. Lo arranco hoy y trato de mantenerlo y adecuarlo en el correr del tiempo. Pero para que esto ocurra, para que esto se sustente en el tiempo, nosotros lo tenemos que sostener. Y ahí entra el concepto de sostenible. Entonces, esta sustentabilidad va a ser posible si nosotros tenemos sustentabilidad. ¿Bien? Entonces, una cosa acompaña a la otra. Y cuando hablamos de sustentabilidad, y hoy por hoy los nuevos indicadores en los cuales se mide la sustentabilidad, hablan de ambiente, hablan de una cuestión social y hablan también de una cuestión económica. Sea el ámbito que nos movamos, yo creo que si la cuestión o la pata económica está o no está, es importantísimo. Porque si es una empresa y la parte económica no está o nos va mal, la empresa se muere, por más socialmente responsable que sea. Si es una institución y no tiene fondos, es complicado generar actividad. Entonces, es esta maximización de todos los beneficios, hablando económicamente, en torno o hecho o realizado de una manera justa, ¿sí? De una manera transparente. Pero también hay que contribuir al bienestar social, ya sea en el ámbito que nos movemos,
o si estamos trabajando dentro de nuestra facultad o dentro de nuestra universidad. Y de esa manera, no pensar solamente en nuestro núcleo, en nuestros actores internos, sino que empezar a pensar en este actor externo, que de alguna manera tiene vínculo con nosotros. Y en lo ambiental es preservando nuestros lugares, nuestros recursos, y siempre reduciendo los impactos. No solo ambientales los impactos, ¿sí? Sino hay un impacto social y obviamente un impacto económico. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelo de gestión sustentable, nosotros cuando desarrollamos estos temas empezamos como a compararlo con los sistemas de calidad. Entonces a nuestros alumnos le vamos diciendo, ¿vieron cuando en ingeniería de calidad le hacen pensar en la ISO 9000, ISO 14000? Bueno, en este caso, este modelo de gestión es muy similar, se comporta de una manera muy similar, pero hablando de la sustentabilidad. Entonces, en este ciclo de vida nos enfocamos en reducción de los impactos ambientales para cada una de la etapa, ya sea de un producto, si es una empresa productiva, o del servicio, si brindamos algún servicio, o de la vida universitaria o de nuestro estudiante cuando nosotros generamos esto, generando un triple resultado, ¿sí? Hablando de los 3 indicadores, la parte social, la parte ambiental y la parte económica, y generando un equilibrio para que esto se pueda llevar de la mejor manera. Generando comunidades que involucren no solamente a su entorno, sino a los vecinos de este entorno, involucrando a localidades vecinas, involucrando a sindicatos de las organizaciones, involucrando al barrio, si estamos en un club, involucrando, si estamos en una facultad, a nuestros vecinos, ¿sí? ¿Para qué? Para generar un ida y vuelta y ponernos en el lugar de esa persona o de ese otro actor involucrado. Pensando siempre en una economía circular, terminología y concepto hoy por hoy cada vez más usado, empezando a pensar no solo en nuestro producto, en nuestro proceso, sino en qué hacemos con nuestros desperdicios. Y que en definitiva genera a su vez maximizar nuestros beneficios. ¿Sí? Porque no solamente vamos a pensar en que estos residuos generados nos van a generar un problema, sea un efluente, sino que nosotros vamos a poder sacar un rédito económico de eso que no teníamos pensado. Entonces, es prácticamente la fórmula del ganar-ganar. Entonces, ¿cómo enganchamos acá los objetivos de desarrollo sostenible? Para generar este modelo de gestión sustentable, nosotros necesitamos una hoja de ruta. ¿Y qué mejor pensar a estos objetivos como hoja de ruta? Estos objetivos de desarrollo sostenible hablan de 17 metas para lograr un futuro más justo, un futuro propiamente sostenible, pero próspero, pensando en el futuro, con un impacto que representen esas oportunidades para a su vez generar mayor impacto y que ese impacto nuevo sea mucho más positivo. No solo la parte económica, sino otra vez pensando en el triple impacto: sociedad, ambiente y gobernanza. Y la implementación de estos ODS no puede ser de hoy para mañana. Hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que generar un marco y hay que generar y aplicar políticas para que este objetivo de desarrollo sostenible pueda empezar a tener lugar en las tomas de decisiones. Hoy de mañana escuchaba una charla de una persona de Naciones Unidas en la cual dejaba muy en claro que no es que la Agenda 2030 es de Naciones Unidas, ¿no? Y me gustó, por eso lo tomo. La Agenda 2030 es de cada uno, de cada municipio, de cada gobierno, de cada institución, de cada facultad. Y cada uno la tiene que hacer propia. El modelo base es este, los 17 objetivos con las 169 metas. Ahora, cada uno genera la adecuación de los objetivos para cada situación. Ahora, hagamos una recorrida rápida y fugaz, digo yo, por lo que fue la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De dónde nacieron? Allá por el año 2000, ¿sí? Un montón de líderes generaron una reunión cumbre
en donde venían trabajando por los objetivos del milenio, ¿sí? Los 8 objetivos del milenio. En ese momento, una de las principales causas de estos 8 objetivos era, más allá de reducir el hambre y reducir la pobreza, era el cuidado de la mortalidad, el cuidado de las mamás embarazadas y la reducción de la mortalidad infantil. Pero también estaba en ese momento, por ejemplo, el HIV como una enfermedad que no se conocía, más allá de que todavía no hay cura, pero mejorarle la calidad de vida a las personas en riesgo. ¿Sí? ¿Qué pasó con estos 8 objetivos del milenio? Se empezaron a trabajar, empezaron a generar buenos indicadores y empezaron a ver que había más cuestiones más allá de estos 8 objetivos. Entonces se generó un avance positivo, se empezaron a reducir las cantidades que necesitábamos reducir, se empezaron a ver mejoras, empezaron a ver mejor calidad de vida. Entonces, en el 2015 decidieron volver a reunirse estos líderes mundiales a, a volver a analizar estas nuevas cuestiones que desagregadas formaban parte de estos 8 objetivos del milenio. Y empezaron a pensar una nueva agenda global. Una agenda que sea más inclusiva, sea más abierta, que fortalezca otro tipo de metas y con otro tipo de objetivos. Entonces fue que empezaron a pensar estos 17 objetivos que hoy tenemos actualmente. Como yo les dije, 169 metas y un montón de indicadores, y con un periodo de plazo al 2030. De allí el nombre de la Agenda 2030. Los índices y los números, más allá de, digo yo, del impasse que tuvimos durante pandemia, que empezaron a salir los delfines en Venecia y que pensaron que ya estábamos todo listo y todo saneado, no fue así. Esta Agenda 2030 tuvo un retroceso de prácticamente 2 años y esos delfines que aparecieron en Venecia fueron producto de la no productividad. Pero lo que conllevó esa no productividad a cuestiones económicas y pérdidas económicas muy complicadas de remontar. Entonces, cuando hablamos de estas metas para el 2030, que hoy por hoy hay líderes que ya están hablando de 2040, otros están hablando de una agenda nueva 2050, empezamos a pensar qué tipo de valoración y peso nosotros le vamos a ofrecer a esta Agenda 2030. Y ahí vuelvo a pensar en lo que este líder hoy de mañana decía en su charla, ¿no? Cada uno se apropia de la agenda y la agenda es propia. Entonces la adaptamos a nuestras necesidades. Y ahí les presento, y ellos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Agenda 2030 por ahora. El repaso fugaz, el 1 es fin de la pobreza. Y ustedes me dicen, Fer, es imposible. Estemos donde estemos. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Es un poco ambicioso. Pero bien, nosotros tenemos que empezar a pensar de qué manera nosotros podemos, en alguno de las metas o de los indicadores de este objetivo, podemos contribuir. ¿Sí? Lo mismo pasa con el hambre cero. Poner fin al hambre y lograr una seguridad alimentaria con la agricultura sostenible. Bueno, no sé, yo les digo a mis alumnos de ingeniería, podemos diseñar una máquina que sea mucho más eficiente, que el alimento llegue de mejor forma, menos contaminante. Esa es la manera también de amigarnos con el ODS 2 o con el ODS 3, cuando garantizamos una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Por ejemplo, dentro de nuestras instituciones educativas, generar capacitaciones a RCP, ¿sí? Primeros auxilios. Tener una facultad con un área, como es en nuestro caso, cardioprotegida. Tenemos un desfibrilador, pero no solo por tenerlo, sino saber usarlo, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a estar contribuyendo a que esto sea posible. No es que vamos nosotros a salir con una pancarta que esto ya está hecho, ¿sí? Pero siempre vamos a colaborar.
creo que es nuestro, o de ese lead, ¿no? Para los que somos docentes, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Yo tengo la posibilidad de trabajar en una universidad pública, en donde es una universidad que todos tienen la posibilidad de ir. Pero no solamente la posibilidad de entrar al edificio, sino la posibilidad de acceder a su bibliografía, sino la posibilidad de generar conocimiento y ese conocimiento poder transmitirlo, no solamente puertas adentro de mi facultad, sino poder transmitírselo a ustedes con otra institución, poder transmitírselo a una escuela secundaria, a esos alumnos que van a entrar a nuestra institución. Entonces, a eso creo que también podemos empezar a pensar de qué manera nosotros vamos a garantizar esta educación inclusiva y equitativa. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar mujeres y niñas. Un indicador súper importante, que los números muestran que estamos mucho más lejos de lo que pensamos. En Argentina, lo que tenemos es que en iguales condiciones de título y en iguales condiciones de empleo, al hombre se le paga más que a la mujer, que las graduadas que nosotros tenemos de nuestras universidades nacionales, hay mayor cantidad de mujeres, pero la mayor cantidad de empleados son los hombres. Entonces, empezar a contribuir a este objetivo también es súper importante. De la manera que ustedes crean necesario. Tengo un grupo de alumnos que está trabajando, por ejemplo, acá se llama, trabajo con ingeniería civil, ¿no? Alumnos de ingeniería civil que están trabajando en la mujer ingeniera y cómo impacta en los obreros, ¿no? Que una mujer ingeniera pueda llegar a estar al mando de una obra. Muy interesante. Garantizar disponibilidad de agua y su gestión sostenible y sana. Nosotros lo hablábamos hoy con Oscar, estamos muy acostumbrados de abrir la canilla, que salga agua, enganchar la tacita y tomar, ¿sí? Pero no todos tienen acceso y disponibilidad de agua. Entonces, vuelvo sobre lo mismo. Qué interesante sería poder pensar proyectos, no de mandarle 3 camiones con baldes, con bidones de agua, sino empezar a pensar proyectos sustentables y sostenibles de cómo esa comunidad puede o debe empezar a tener agua potable. De la manera de la ingeniería, desde la educación, un montón de factores que los vamos a ir viendo. El tema de, de los nuevos tipos de energías, ¿sí? Generar energías asequibles, seguras y sostenibles. Creo que es uno de los ODS más avanzados. Creo que producto de las nuevas tecnologías, producto de nuevas necesidades o de carencias que nos generan, o de crisis que nos generan empezar a pensar otras maneras de garantizar acceso a la energía, ¿sí? A cualquier tipo de energía. Nosotros la imagen es de una energía fotovoltaica, pero a cualquier tipo de energía. Trabajo decente, promover este crecimiento económico sostenido en el trabajo decente. Pospandemia, todos los análisis y los datos nos ponen un poco triste a la hora de ver estos indicadores, porque cómo ha aumentado el trabajo irregular, no blanqueado, diríamos acá, un trabajo más inestable, ¿sí? Entonces, promover este crecimiento económico se va a dar en tanto y en cuanto nosotros generemos y empecemos a pensar un trabajo más decente. Empezar a ponerle fichas a este tipo de estructuras o de infraestructuras que promuevan una industria más sostenible, que la industria empiece a pensar estos nuevos paradigmas. Pero no solamente con eso, sino reduciendo las desigualdades, no solamente entre pares, sino entre todos los países. Dicha muy discutido hoy en día por la cantidad de guerras, por la cantidad de accesos y cómo, de qué manera nosotros vamos a estar cambiando estas realidades. Pero no solamente entre países, sino lograr las ciudades que sean mucho más inclusivas, resilientes y sostenibles. Empezar a pensar gestiones municipales
que empiecen a pensar estas estrategias, pensando en esta gente, con una modalidad y una producción, ¿sí? No solamente lo podemos plasmar en la ciudad, en el municipio, sino en nuestras empresas, en nuestros modelos productivos, ¿sí? Con un consumo. Y otra vez, yo siempre sostengo y digo que no podemos trabajar uno de ese solo. Siempre atravesamos alguno, ¿sí? Nosotros vamos a, por ejemplo, garantizar estas modalidades de producción con un consumo más sostenible, pero tenemos que educar a la comunidad para que ese consumo sea más sostenible. Tenemos que enseñarle a nuestros futuros profesionales que esto existe, que es así y que tiene un porqué. Bueno, creo que es nuestro ODS más marketinero, ¿sí? La acción por el clima. Todo el mundo habla de cambio climático, pero ¿quién realmente cuida de nuestro mundo? ¿Quién adopta estas medidas para combatir el cambio climático? Pequeñas acciones, ¿sí? Hay un librito muy chiquito que se llama Las acciones del vago para poder cambiar el mundo, las acciones que podemos hacer acostados desde nuestro sofá. Y el solo hecho de desenchufar los aparatos eléctricos ya estamos contribuyendo. La vida submarina, conservar y utilizar de manera sostenible todos estos recursos y los recursos que nos generan la vida submarina. Gestionar el tema de los bosques, luchar contra la desertificación, la tala indiscriminada, ¿sí? Todas estas cuestiones de los ecosistemas terrestres, tanto terrestres como submarinos, el 14 y el 15. Trabajar la paz. Yo creo que es fundamental promover las ciudades y sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, pero como es el lema de los ODS, solo podemos llegar más rápido, pero juntos vamos más lejos, ¿no? Y una buena alianza estratégica llega y genera la posibilidad de generar muchas más acciones, ¿sí? Hay que generar alianzas de manera estratégica para que esto sea posible. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cómo lo hacemos? Si la sustentabilidad como modelo de gestión, teniendo los ODS, bueno, no sabemos cómo, pero sí el por qué. El planeta nos da indicadores, nos da indicios, ¿sí? Y creemos que estos 5 puntos de inflexión ya están colapsados. ¿Cómo se están derritiendo los hielos? ¿Cómo estamos perdiendo el permafrost boreal? La muerte de los corales, creo que ustedes en sus lugares de residencia es algo que lo deben vivir cerca. Y el tema de las corrientes. Entonces, ¿cómo el mundo está cambiando y cómo el mundo nos está diciendo presten atención? No solamente en eso, sino ustedes fíjense cómo en el transcurso de todos estos años nos hemos consumido nuestros recursos. Este año 2023, a partir del 2 de agosto, nosotros empezamos a consumir fiado. Ese día, a nivel mundial, nos habíamos consumido todos los recursos que en nuestro mundo era posible de producir. Entonces, ¿por qué tenemos que generar una hoja de ruta? Por esto. El 20% de la población mundial es responsable del consumo del 80% de los recursos del planeta. Fíjense la concentración, no solo económica, sino de poder. Ahora bien, mientras que el restante 80% sobrevive con el 20% de los recursos. Entonces, volvemos a la desigualdad, volvemos a la inequidad. ¿Cómo empezamos a asociar ODS o cómo empezamos a pensar acciones en pos de que esto no suceda? Si lo miramos del lado de los consumidores, el por qué es que hay mucha gente que está cansada de las promesas vacías de las marcas. Entonces acá nosotros empezamos a tratar de discernir en lo que es responsabilidad social, en lo que es un buen modelo de sustentabilidad y la Agenda 2030, a lo que es cartón pintado. Tenemos que empezar a leer ese entre líneas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está dispuesta a pagar más por marcas que sí se involucren en cuestiones sociales, en cuestiones medioambientales, en cuestiones de apoyar a las culturas. Y hay mucha gente que prefiere comprarle a marcas por su reputación, pero en relación a que al propósito de los respectos de sus ganancias. Es decir, estas marcas comprometidas, que yo no le digo que toda su ganancia, porque si no se va la empresa, pero algo de ella la aporta y la devuelve
para que estos consumidores crean en ellas. Entonces empiezan a ver sus finanzas más sostenibles, ¿sí? Que empiezan a mostrar modelos y empiezan a mostrar sus datos, que no es poca cosa. Y creo que a la hora de que nosotros empecemos a mostrar todos estos datos, vamos a empezar a darnos cuenta de que es real, de que es posible, de que es ético y de que es transparente. Entonces, estas finanzas sostenibles, ustedes fíjense que el 50% de todas estas empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial ya están midiendo estos parámetros ASG, estos parámetros de sostenibilidad que les decía al principio: ambiente, sociedad y gobernanza. ¿Sí? Ya están mostrando no solamente sus balances financieros y económicos, sino que sus balances con impacto. El 60% de los activos están valuando este tipo de parámetros, ¿sí? ¿Cómo nosotros empezamos a revertir esa situación empezando a mostrar estas acciones? ¿Cómo se empezaron a emitir títulos verdes, bonos verdes, ¿sí? Que con una buena alianza estratégica, haciendo uso del ODS 17, empezamos a buscar esta empresa que va a generar este bono verde con esta organización que lo necesita, ¿sí? Y los principales fondos de inversión empiezan a adoptar a la sustentabilidad como una política de estrategia a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, no es solamente un grupo de docentes que empezó a decir que esta es la manera. No, el mundo nos está mostrando y las organizaciones mundiales nos están mostrando que esto es el camino. No solamente en la parte de finanzas, sino ahora vamos al porqué del talento y del capital humano. Esos son recortes de diarios, de periódicos, en donde dice: más allá del sueldo y la flexibilidad, los nuevos atractivos de las marcas empleadoras es dónde están posicionados, ¿sí? En iguales condiciones de sueldo y de característica del empleo, elegimos una empresa, una marca que tenga valores transparentes. Y ahí es donde los nuevos jóvenes dicen que el sueldo ya no es lo más importante. Vuelvo, en iguales condiciones. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren desarrollar su talento. Y las marcas propicias para desarrollar estos talentos son esas marcas o esas empresas que tienen políticas de sustentabilidad aplicada, ¿no? Entonces, estos jóvenes es cuando dicen: dejo de trabajar en relación de dependencia y empiezo a emprender mi propio negocio. Y ya cuando empiezan a emprender sus propias iniciativas, empiezan a ver que estos valores tienen que estar inculcados. Las nuevas generaciones dicen que van a trabajar en empresas que sean cuidadosas con el medio ambiente, aunque a su vez paguen menos. O hay un 70% que intenta conseguir empleo en organizaciones que compartan sus creencias, es decir, que estén alineados con sus principios. Entonces, hay que conectar con estos propósitos. Hay que empezar a pensar este porqué. La generación Z, que es la que está buscando hoy por hoy empleo, considera importante su lugar de trabajo, pero que ese lugar de trabajo se alinee con sus valores. Esto no quiere decir que van a trabajar menos, que van a hacer lo justo y necesario, ¿no? Porque nosotros estamos también convencidas de que si los espacios son armoniosos, de que estás alineado con esos valores, ese empleado va a ser mucho más productivo y en definitiva la empresa va a tener mucho más rentabilidad. Entonces empezamos a deducir que un empleado contento, que va a ser más productivo, que vamos a tener más rentabilidad, que la responsabilidad social y la sostenibilidad es altamente redituable. Entonces empezamos a tener la posibilidad de empezar a generar este tipo de trabajo, pero que este trabajo impacte y que se preocupen por el planeta. Entonces, por eso es que tomamos, en nuestro caso, estos ODS como hoja de ruta. En el 2022 la palabra propósito fue la palabra del año, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? A lo que conlleva generar esta palabra propósito, para poder atraer los talentos a la empresa, para poder contribuir, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera vamos a contribuir a ese propósito? En las organizaciones, no solamente en la parte interna, es decir, no solamente el dueño, los empleados, los proveedores, los clientes.
abrimos la jugada. Tenemos que empezar a pensar en la sociedad, sin dejar de vista la parte interna, por supuesto, y sin dejar de pensar en la rentabilidad que va a tener la organización, o sin dejar de pensar en la alta calidad que tenemos, ¿sí? Pero creo que es una manera posible el empezar a involucrarnos con los gobiernos, el empezar a involucrarnos con las organizaciones civiles, empezar a buscar clientes que estén alineados con nuestros valores, con nuestras políticas, que compartan, ¿sí? Entonces generan una transición a estos modelos sustentables. Obviamente tenemos que tener acceso a financiamientos, a oportunidades comerciales, hay que integrar las nuevas cadenas de valor y las grandes cadenas de valor, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, no sé, tenemos una empresa que vende golosinas, bueno, el packaging de esas golosinas, el cartón, y ese cartón se consume de las empresas recuperadoras de cartón. Fíjense, es una cuestión de decisión política de los CEOs de esa organización que sea política que el cartón externo de nuestro producto sea un cartón recuperado. Cuidamos el medio ambiente, damos un trabajo digno, generamos empatía con nuestra sociedad, hacemos un crecimiento económico, nos posicionamos en un sector, generamos valor agregado, ¿sí? Pero sobre todo generamos una muy buena reputación. Y esto yo creo que es clave a la hora de decidir. Analizamos el por qué, pero ahora por qué o qué hacemos una gestión sustentable. Obviamente, como hoy le decía, esto es con una gradualidad y mucha paciencia. No podemos demostrarlo de hoy y mañana. Digo hoy, bueno chicos, para mañana tengo lo de ese 3, 4, 5 y 6, no sé, y ya lo tienen que hacer y ya me tienen que dar indicadores. No. Esto es una cuestión de sensibilizar, hacer y comunicar de buena manera. Y si fallamos en alguno, volver a sensibilizar y volver a hacer y volver a comunicar. Y hacernos cargo de las cosas que estamos haciendo de manera correcta. Y esta frase yo creo que es súper importante, ¿no? El humano tiene dos poderes, el de crear y el de destruir. Entonces, es hora de crear. Y si está destruido, es hora de volverlo a crear. Entonces empezamos a pensar una economía más regenerativa, un proceso más regenerativo, que cuando esta regeneración y esta restauración que nosotros le hacemos a cualquier organización, lugar, modelo, empieza a tener impacto positivo. Y nada que hablar del boca a boca, porque si a él le fue bien haciendo eso, vamos a copiarle, ¿sí? Entonces empezamos a pensar en una economía circular, con un diseño, con una eficacia y con una reutilización de nuestros desechos. Entonces empezamos a pensar que este desafío es posible, ¿sí? Entonces, otra vez empezamos a involucrar el ODS 4 porque tenemos que educar, tenemos que buscarle la manera, nuevas energías, nuevos modelos, nuevos parámetros, pero con una responsabilidad que nos involucre a todos, ¿sí? Y a cada uno de los actores. Y ahora la parte creo más complicada. ¿Cómo llegamos a hacerlo? ¿De qué manera nosotros vamos a empezar a pensar esto? Generando conciencia en estos indicadores: ambiente, sociedad y gobernanza. Tenemos que alinearnos, tenemos que comunicarlo, ¿sí? Tenemos que sostenerlo. Por medio de los objetivos de desarrollo es una manera, ¿es la única? No. ¿La podemos adaptar? Sí. No podemos hacer todo de golpe. Estamos en la década de la acción. ¿Qué quiere decir? Claro, habíamos planteado una agenda 2030 y no nos queda mucho, Fer. No estamos muy cerca, ¿sí? Pero tenemos que meterle ficha a esto. Nosotros creemos y estamos totalmente convencidos que las personas educadas que van a aportar para estas soluciones sostenibles. Y qué mejor, en el caso de las universidades, que nuestros alumnos lo tengan como herramienta antes de salir a ese mundo laboral, ¿no? Porque yo me recibí y después tuve que salir a capacitarme en esto, después tuve que investigar a ver qué era, después tuve que ver, bueno, cuánto camino recorrido le allanamos, ¿no? Con esta herramienta, de poder educar, de poder mostrar, de poder comunicar, de no ser egoístas a la hora de compartir la información. Y esta es mi facultad. Y este es el modelo que nosotros planteamos,
Ustedes fíjense que estamos por cumplir 10 años en este camino. Allá por el año 2014, en mi facultad regional, donde yo soy egresada y era docente de la materia de análisis de estados contables, empezábamos a hablar de estas temáticas, ¿no? Y empezábamos a pensar de qué manera podíamos empezar a comunicar. Se hacían un montón de cosas, un montón de acciones y no veíamos la manera correcta de poder comunicarlo. Primero pensamos un grupo de investigación y por mi antigüedad no me daba para crear el grupo porque no tenía categoría de investigadora. Bueno, y generamos y empezamos a hablar de una materia electiva. En el 2014 fue puramente y exclusiva de la carrera de licenciatura en organización industrial. Se notaron tantos alumnos y nos fue tan bien, con tantos lindos proyectos, que al próximo año la abrieron de cruzado transversal. En mi facultad tenemos la licenciatura en organización industrial, ingeniería civil, ingeniería en sistemas, ingeniería electromecánica. A lo que conllevó tener en un mismo espacio, en una misma aula, a un mismo momento, alumnos de esas 4 carreras pensando la responsabilidad social, pensando en qué manera nosotros podemos empezar a generar acciones en pos de la responsabilidad social hasta ese momento. Se generaron muchos proyectos, muchos de ellos con acompañamiento de yo trabajo con Belén Gómez, que es la otra docente que está conmigo. Pudimos generar algunos proyectos, pudimos llevarlos adelante, muchos se hicieron en la facultad y empezamos a ver que teníamos que comunicarlos. Entonces, la manera de regular por ahí estas cuestiones fue adherirnos a Pacto Global de Naciones Unidas, en donde como institución educativa nosotros cada 2 años tenemos que hacer un informe de todas las acciones que llevamos adelante en pos de la responsabilidad social, del cuidado del medio ambiente, y en el 2015 se empezó a hablar de la Agenda 2030. Entonces, firmamos la adhesión a Pacto Global, empezamos a pensar, y bueno, como no nos podemos quedar muy quietas, estamos siempre pensando en algo, generamos nuestro primer reporte de sustentabilidad. Fuimos la primera facultad en la República Argentina en tener un reporte de sustentabilidad aprobado por Naciones Unidas en pos de la Agenda 2030 y los 10 principios del Pacto Global. De esa manera nosotros entusiasmábamos a nuestros alumnos porque veían en concreto sus proyectos realizados. Entonces mostrábamos en esos reportes todo lo que los alumnos iban generando. Después generamos conciencia, empezamos a involucrar a otras regionales. La facultad, la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, acá en Argentina, está compuesta por 33 regionales distribuidas en toda la Argentina. Es una universidad muy federal, tiene representatividad en todo nuestro país. Entonces, en esa jornada que hicimos de universidades socialmente comprometidas, ¿qué hicimos? Le contamos a 10 regionales más lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Qué pasó? De esas 10 regionales, 7 firmaron compromiso con Pacto Global. Entonces, le empezó a llamar la atención a la universidad. Hoy la reunión que tuvimos es porque la universidad va a firmar con Pacto Global. Entonces, miren qué importante y hasta dónde llegamos de empezar a pensar una cátedra, a empezar a pensar una universidad a nivel federal que está comprometida con la Agenda 2030. Generamos nuestro segundo reporte de sustentabilidad. La pandemia nos llevó a conocer muchas personas y a generar muchas acciones a través de la pantalla y empezamos a viajar virtualmente, empezamos a hacer acciones en relación estratégica, con alianzas estratégicas, y en el 2021, el 2022 y mañana terminamos el tercer ciclo de jueves ODS. Lo hacemos tipo cátedra espejo entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Facultad Regional Concepción del Uruguay. Firmamos convenio marco, pulimos ese convenio marco, firmamos un convenio específico y esta actividad todos los años, a esta altura del año, se celebra, ¿sí? Se generó a nivel universidad un grupo UTN-ODS, estamos a puertas, en diciembre presentamos nuestro tercer reporte de sustentabilidad y se está generando un grupo UTN sustentable. Obviamente que seguimos presentándonos en las distintas convocatorias, seguimos trabajando por cada uno de los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, que está distribuido en 4 ejes.
los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente, la anticorrupción, pero contribuimos a esta Agenda 2030 que nos da como hoja de ruta un norte, ¿sí? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde estamos alineados? Entonces, por eso es que para mí es muy importante tener bien en claro esto. ¿Y de qué manera nosotros nos vamos alineando? Esos son nuestros dos reportes, el primero y el segundo. El tercero está en la cocina, a salir a muy poquitos días, y con la particularidad de que al tener ya dos reportes presentados, en este tercer reporte pudimos generar indicadores, ¿sí? Y la verdad que es súper enriquecedor poder ver y generar estos indicadores cuando encima te dan de manera positiva. Estas, bueno, son fotos de lo que hacemos dentro de la cátedra. Ahí abajo estoy con Belén. Generamos empatía, generamos grupos de trabajo, generamos proyectos con distintas organizaciones civiles, generamos jornada socialmente responsable, empezamos a mostrar y a contar lo que hacemos. Tenemos muchos actores involucrados en esto. Empezamos a pensar acciones que nuestros estudiantes generan. El caso particular de este auto eléctrico, y ustedes me van a decir, Fer, no inventaron nada. No, no inventamos nada. Adaptamos. Adaptamos pensando en esta hoja de ruta. Este auto, este Peugeot, fue donado por la empresa Peugeot S.A. a la facultad como auto de estudio. Ese auto de estudio estuvo ahí como parado porque no se podía rodar, porque era un auto que no se podía circular por la ciudad, porque era netamente destinado, el objetivo era el de estudio. Un grupo de alumnos empezó a pensar sus prácticas para poder recibirse, para ver si este auto se lo podía transformar en auto híbrido. Esa práctica dio positiva, entonces este grupo de alumnos de electromecánica, exalumnos de nuestra cátedra, empezaron a pensar su proyecto final de tesis de carrera de ingenieros electromecánicos en hacer realidad que este auto sea híbrido. Pusieron manos en masa, generamos una estrategia, obviamente una alianza con una empresa que es Río Uruguay Seguros, quien es el que aportó el capital, y estos alumnos pudieron probar el auto en una carrera, en el caso de Argentina, en una carrera de TC, así que el auto fue llevado con todas las medidas acordes a la seguridad y se rodó y se probó que era factible. Entonces, fíjense, de una iniciativa, desde una práctica de un grupo de alumnos a llegar a realizar y encima mostrarlo en un reporte. ¿Sí? Energías asequibles, infraestructura, ciudades sostenibles, alianzas estratégicas, educación, crecimiento económico. Ustedes, no hay ODS que quede afuera. Es un proyecto netamente consumado. El tema de los paneles fotovoltaicos. Esta es la escuelita rural donde yo trabajo, de donde yo vine hace un ratito. ¿Sí? Es la primera escuela rural de la provincia de Entre Ríos en funcionar con energía fotovoltaica. Hubo un financiamiento de la provincia de Entre Ríos en donde nosotros hicimos la vinculación y la empresa que nos proveyó de esos paneles fotovoltaicos dentro de su marco de responsabilidad social instaló los paneles de manera gratuita. No solamente eso, sino que un grupo de investigación de nuestra facultad instaló una estación experimental arriba del techo de la escuelita, en donde se medía la cantidad de radiación que tomaban esos paneles y cuánta energía generaba y cómo se usaba. Con esos indicadores, esos alumnos del grupo de investigación, esos becarios, se presentaron en un congreso y le dieron una distinción. Entonces, fíjense la acción desde la vinculación de la facultad con un financiamiento de la provincia, con una empresa privada que nos vendió los paneles y que lo colocó de manera gratuita y nuestros alumnos todo lo que pudieron hacer, y hoy por hoy la escuela sigue funcionando con energía fotovoltaica. Entonces, si nosotros tenemos el compromiso de empezar a pensar la sustentabilidad como un modelo de gestión, que empezamos a generar valores, empezamos a inculcar e incluir estas temáticas en cualquier cátedra, ¿sí? Esto va a dejar de ser una moda. Y esto va a empezar a ser una realidad. Y se va a empezar a implementar con la colaboración de todos. Porque les vuelvo a repetir, por ahí solos podemos llegar más rápido, terminar más rápido, hacemos mucho más rápido las cosas. Pero si vamos juntos, vamos mucho más lejos. Y creo que es lo lindo que tiene
el tema de los ODS, ¿no? Es el lema que tiene. Así que, desde mi humilde experiencia y desde mi humilde camino recorrido, les dejo mi presentación y les digo muchas gracias por darme la posibilidad de poder presentar. Muchísimas gracias, Fer. Nuevamente, extenderles la invitación a los que están ahorita aquí presentes si desean abrir su micrófono o por medio del chat también para hacer alguna consulta o comentario. Por supuesto. Pero una Sí. pregunta también por mientras tal vez los compañeros van planteando sus indicaciones. ¿Hay alguna diferencia entre responsabilidad social per se con la responsabilidad social universitaria? Nosotros cuando arrancamos a hablar de responsabilidad social, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿qué es ser responsable? Y ahí jugamos con nuestros alumnos a ver quién de ellos es responsable, ¿no? Y ser responsable es hacerse cargo, ¿no? De lo que digo, de lo que hago. Entonces, si nosotros hablamos de responsabilidad social, históricamente se hablaba de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Cuando hablábamos de responsabilidad social empresaria, decíamos que solamente las empresas que tenían mucho poder económico eran las encargadas de generar esa responsabilidad social. En el transcurso de los años y en el camino recorrido, nos ha demostrado que eso no es así, que cualquier tipo de organización puede ser socialmente responsable. La determinación de ser responsabilidad social universitaria es por el ámbito en donde nosotros nos movemos. La raíz, la base es la misma. Hacerse cargo de lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, si nosotros nos movemos en un ámbito universitario y decimos, me tengo que hacer cargo de lo que hago y lo que digo, no sé, y haciendo un paralelismo entre una empresa y nuestra facultad, lo primero que planteamos es, bueno, ¿quién es nuestro cliente? Y es un ejercicio que se lo hacemos a la gestión de nuestra facultad. ¿A quién apuntamos como cliente? ¿Quién es nuestra materia prima? Y ahí se torna una discusión, porque yo, Fernanda Cafa, creo que nuestra materia prima es el alumno, en donde el alumno llega como materia prima y cada uno de nosotros docentes le vamos infiriendo un producto más elaborado para terminar en un producto terminado. Y nuestros clientes son las empresas, la municipalidad, todos los organismos donde estos futuros profesionales se van a desarrollar. Entonces, haciendo ese paralelismo, pensar en responsabilidad social es mucho más simple. ¿Por qué? Si yo agarro esta materia prima, no sé, un pedazo de madera, y tengo que cuidar el árbol de donde viene, el bosque no lo tengo que desbastar porque necesito madera nueva. Entonces, este alumno que entra, lo tengo que cuidar y no tengo que pensar solamente en el alumno. Tengo que empezar a pensar en la familia de ese alumno y en el contexto que viene ese alumno para poder acompañar y que tengamos un muy buen producto con una muy buena calidad. ¿Para qué? Para que nuestros clientes queden satisfechos y contentos, porque ese egresado que salió con ese proceso que nosotros le hicimos para tener un buen producto terminado, sea de buena calidad y que sea muy hábil a la hora de que nuestros clientes lo pidan. Entonces, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de qué es lo que están pidiendo nuestros clientes. ¿Qué profesional necesitan esas empresas? Y si esas empresas realmente quieren ser socialmente responsables, sus profesionales también lo tienen que ser. Otra postura que me lo han planteado mis alumnos es, no, Fer, el cliente es el alumno. ¿Sí? Entonces, bueno, demos vuelta a la mirada. Si nuestro cliente es el alumno, ese cliente tiene que ser socialmente responsable. Entonces, todos los proveedores para ese cliente también tienen que ser socialmente responsables. Y se tienen que hacer cargo de sus dichos y de sus acciones. Y le tienen que llevar a ese cliente un producto para que el cliente siga sosteniendo su sustentabilidad. Entonces, haciendo ese paralelismo entre una empresa y la facultad, es mucho más simple entender que la responsabilidad social es responsabilidad social en todos los organismos. Por eso a mí me gusta hablar de responsabilidad social en las organizaciones en general, sin dejar a nadie fuera. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. ¿Hay acciones
millones. Y por ahí, con pequeñas acciones, empezamos a pensar y empezamos a contagiar la responsabilidad social. Una manera es haciendo los ODS como hoja de ruta, para que se nos haga más simple. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y uno de los retos que tenemos todas las personas, como bien mencionabas, Fer, ahora en tu disertación, y como bien lo dice por acá Andrés también, por lo menos en nuestro país es muy difícil el que la gran mayoría, por no decir todas las personas, conozcamos qué es la Agenda 2030, pero está en nosotros, de quienes vamos en ese proceso de generación del conocimiento, ir dando algunas pinceladas de qué es lo que significa y no necesariamente hacerlo desde una perspectiva muy teórica, sino que puede ser de algo muy práctico y sencillo de lo que se puede aplicar en el territorio. ¿Verdad? De lo que tiene que ver, por ejemplo, la eliminación o posible disminución del uso de agroquímicos para la producción de una agricultura un poco más teniente a orgánica y que vaya de la mano con la generación de menor impacto aguas hacia abajo y que por tanto entonces las comunidades costeras puedan tener un beneficio adicional y en sí otra serie de procesos, ¿no? Mira, dos cosas. Cuando hablamos del uso responsable de los agroquímicos, hace muy poquito a la cátedra trajimos la gerenta de sustentabilidad de la empresa Los Globos, que vende agroquímicos, ¿no? Y la traemos de gusto, para que ella explique por qué. Y esta persona, obviamente defendiendo su marca y su producto, explicaba que si el agroquímico es utilizado de manera responsable, no es tóxico. Si el agroquímico es fabricado de manera responsable, el agroquímico no tendría que ser tóxico. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos que empezar a pensar, a capacitar a la gente que hace ese agroquímico, a los profesionales que generan las fórmulas de esos agroquímicos y al buen uso y al cliente que lo consume, ¿no? Entonces también tenemos que como empresa empezar a pensar en las estrategias de los consumidores de nuestro producto. Y ahí es a donde decimos, es la sociedad, no es la responsabilidad social de la organización. No, pensemos en nuestros vecinos, pensemos en nuestros consumidores. Pensemos en, ¿por qué? Porque no les va a hacer tan mal. ¿Sí? Y en relación al impacto, yo siempre les pongo este ejemplo. Tengo alumnos de ingeniería civil, ¿no? Entonces, hacen unos puentes, le digo, fabuloso, unen isla con ciudad, ciudad con isla. Ahora, la gente que vive abajo del puente, ¿qué les pasa? Entonces, ahí es donde empiezan a imaginar y a dimensionar qué impacto, qué le pasó a la gente que estaba ahí abajo del puente. Puede ser positivo como no. Bueno, en el caso de que sea positivo, buenísimo. Ahora, en el caso de que no sea tan positivo, ¿de qué manera le mejoramos la vida a esa gente? Entonces ahí ellos empiezan a dimensionar qué es el impacto, ¿sí? Porque es una palabra que todo el mundo la usa ahora. ¿Lo podemos medir? Sí. ¿Cuántas acciones hicimos y qué impacto tuvo? ¿Por qué? ¿A cuánta gente le mejoramos la calidad de vida? Por ahí era gente muy vulnerable y ahora hicimos el puente y no se moja más. No sé, mira lo que te digo. Sí, y además Sigue otra siendo cosa muy importante que decías que quiero rescatar, Fer, cuando estamos hablando de, en este caso específico de ODS y su aplicación, no estamos enfocándonos en un eje temático en específico, no tenemos por qué quedarnos solamente con el eje ambiente o planeta, si queremos verlo de no. esa manera, y ver por el otro lado el tema social, económico y demás. Todos interactúan entre sí. Y es parte de lo que también Andrés por acá nos está diciendo en uno de sus comentarios, ¿verdad? Que depende mucho o prácticamente siempre de la voluntad que tengamos todos y cada uno de nosotros en la aplicación y en esa adaptación que tenemos la posibilidad de hacerlo también hacia nuestra realidad. Sí, y les vuelvo a repetir, no es camino fácil. No es camino fácil porque por ahí, cuando uno ya tiene camino más avanzado, se va dando cuenta de que hay mucha gente que quiere hablar de esto, pero mucha gente es como que nos vende cartón pintado. Entonces, tenemos que empezar a discernir, ¿sí? Y ahí es a donde yo digo que la licencia social tomó mucho poder, porque la gente ya está cansada de estas marcas vacías. Entonces, la gente empieza a elegir, la gente empieza a decir hasta acá, ¿sí? Por ejemplo, en mi ciudad,
no tenemos recolección diferenciada de residuos. Miren lo que es, ¿no? No tenemos recolección diferenciada de residuos. Va todo al mismo lugar, todo junto. Recién hace 3 meses que arrancaron con la recolección diferenciada. ¿Qué pasó? Es pre-elección electoral, ¿no? No se cumple, no se cumple. Pues yo creo que hace más de 15 años que hago compost en el fondo de mi casa. Entonces, ¿me lo tiene que decir el municipio? No. Yo estoy convencida de que es la manera correcta. ¿Por qué? Porque no saco una bolsa sucia, porque no atrae moscas, porque justo la bolsa está pegado a lo de mi vecino, entonces mi vecino tampoco tiene olor. Entonces también estoy pensando en mi vecino, en la buena comunidad. Una acción súper simple, ¿sí? Entonces son las acciones que tenemos que empezar a pensar, por lo menos para empezar a tratar el tema. Después, la profundidad que le vamos a dar cada uno va a venir de la mano de las políticas, ¿sí? De las políticas de nuestra organización, de las políticas gubernamentales, de las políticas de nuestros municipios, de nuestros gobernantes, si están aliados o no. Y les vuelvo a repetir, no es que podemos hacer de hoy a mañana toda la Agenda 2030, ¿sí? Cada gestión o cada modelo tiene sus objetivos prioritarios. Puede cambiar un año, podemos tomarnos 2 años. No sé, nosotros en la facultad estamos haciendo mucho énfasis en la cuestión de género, en la cuestión de reducción de desigualdades y ser una facultad más inclusiva. Pero le estamos dando mucha bolilla a lo que es las finanzas sostenibles, con este tema de las alianzas con las instituciones que generan créditos verdes. Entonces, esos 2 pilares son prioritarios. Ahora, el resto los atraviesa. Tenemos una cartelería que apague las luces, use el uso eficiente de la energía, cuide los baños, cuide el agua, cierre bien las canillas, y empezamos a pensar estos proyectos finales de carrera que tengan algo que ver, que empiecen a medir impacto, ¿no? Entonces, empezamos a involucrar a los docentes que tienen estas cátedras, empezamos por esos docentes que tienen estas cátedras, a que inviten a sus estudiantes que al menos los empiecen a nombrar. Y el solo hecho de ellos empiezan a nombrarlos, ya empiezan a incluir la temática. Sí, en un principio, hará como 3 o 4 años, le pedíamos como un párrafo. Hoy ya le estábamos pidiendo que lo muestren como modelo de sustentabilidad los proyectos finales. Y hay muchos alumnos que se prenden. Eso es lo bueno. Eso es lo que por ahí a nosotros nos gusta, porque hay muchos alumnos que nos dan pie para que esto sea posible, ¿no? Porque dentro de sus temáticas eligen este tipo de temática, eligen la optimización de energía, eligen distintas fuentes de energía, por ejemplo, muchos procesos de madera plástica, muchos procesos de recuperación de plásticos. Eh, por ejemplo, hará un mes atrás, una alumna presentó el proyecto de los pañales reutilizables, ya no más pañales descartables. Entonces, empezamos a ver que nuestros alumnos también empiezan a pensar esta Agenda 2030, por ahí con una mirada de ellos, y por ahí en un principio ni siquiera sabían lo que era la Agenda 2030, pero les llamó la atención este proyecto y bueno, empezaron a recorrer un camino de la sustentabilidad con un proyecto. Después está en nosotros, como institución, generar este vínculo entre la posibilidad de financiarlos, ¿sí? Y la particularidad que tiene Argentina en este momento es que le está dando mucha bolilla al tema de la Agenda 2030, entonces está pidiendo proyectos que tengan impacto y que atraviesen de alguna manera los ODS. Entonces, son políticas que a nosotros nos ayudan a poder decirle a los alumnos, es lo que están pidiendo, que la onda viene por acá, ¿sí? A ver, vos vas a diseñar una planta, bueno, empezá a pensar en, no sé, en la recirculación del agua, en usar energías alternativas, en usar productos amigables con el medio ambiente, empezar en tu residuo. ¿Qué vas a hacer con ese residuo? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A dónde lo vas a depositar? ¿Qué mano de obra vas a contratar? Puedes contratar mano de obra que no necesita necesariamente esté muy calificada, entonces dignificás, vas a usar productos recuperados, ¿sí? Fíjate, en un solo idea de proyecto, un montón de ODS que hemos nombrado. Entonces, creemos nosotros que es la manera.
Nuevamente, muy agradecido. Igual acá en el chat te extienden el agradecimiento, te Sí. felicitan también por tu disertación. Por ahí Ahora te la paso, última. Oscar, la presentación, sí, ahora te la comparto, no hay problema. Perfecto, perfecto, muchísimas No hay gracias. problema. No, entonces, bueno, sin más, si no tienen algún otro comentario, consulta adicional, recuerden nada más, estudiantes que están ahorita por acá conectados, que tenemos la disponibilidad de la plataforma para que nos puedan hacer llegar por ahí cualquier otra consulta adicional. Muchísimas gracias Perfecto. nuevamente por estar compartiendo hoy por acá, Fer. Muy amable, como siempre, un gusto. Gracias a ustedes, cuando quieran. Las preguntas que se pueden llegar a generar y que se las pueda responder, no hay problema, me mandas un WhatsApp o compartís mis contactos, no hay ningún inconveniente. Y a las órdenes para cuando necesiten. Un Muchas gusto. gracias. Chao, chao. Saludos.